Hay un momento en la historia de la humanidad que dividió el tiempo en un antes y un después. Un momento tan poderoso que incluso hoy, más de 2000 años después, sigue transformando vidas en todo el mundo. Esta es la historia de un hombre que nació en un pesebre, vivió como carpintero y murió en una cruz. Pero su muerte no fue el final. Fue solo el comienzo de algo extraordinario. Imaginen por un momento, ¿qué haría que un hombre lo abandonara todo, reuniera a 12 pescadores y recaudadores de impuestos, y en tan solo 3 años sentara las bases de un movimiento que conquistaría imperios sin usar una sola espada? ¿Qué había en sus palabras que impulsaba a multitudes a abandonar sus hogares para seguirlo? ¿Qué poder era este que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y calmaba las tormentas? Esta no es una simple historia religiosa. Es el relato documentado de los acontecimientos que cambiaron el curso de la civilización. Es la narrativa que ha inspirado las mayores obras de arte, las composiciones musicales más hermosas y los actos más nobles de amor y sacrificio que la humanidad haya presenciado jamás. Esta es la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios. En los próximos minutos te embarcarás en un viaje épico a través del tiempo. Verás cómo profecías escritas siglos atrás se cumplieron con asombrosa precisión. Serás testigo de milagros que desafiaron las leyes de la naturaleza. Escucharás palabras que aún resuenan a través de los siglos, tan relevantes hoy como lo fueron hace 2 milenios. Y descubrirás cómo la muerte más injusta de la historia se convirtió en la mayor victoria jamás obtenida. Prepara tu corazón, abre tu mente. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida para siempre. Esta es la historia que el mundo necesita escuchar. Esta es la verdad que te libera. Este es Jesús. Hace más de 2000 años, en Mincesdentes, la pequeña aldea de Nazaret, una joven llamada María vivía una vida sencilla y común. Prometida en matrimonio con José, un humilde carpintero, soñaba con un futuro juntos. Poco sabía que estaba a punto de formar parte del plan más extraordinario jamás concebido desde la fundación del mundo. Era una tarde como cualquier otra cuando ocurrió lo imposible. Un ser celestial, el ángel Gabriel, se apareció ante ella. Su presencia era tan gloriosa que María sintió una mezcla de terror y asombro. Las primeras palabras del ángel fueron: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios». Y entonces llegó el anuncio que lo cambiaría todo. «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». María, en su pureza y juventud, preguntó: «¿Cómo será esto si soy virgen?». La respuesta del ángel reveló el misterio de los misterios. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios». Imaginen el peso de esta revelación. Una virgen concebiría, Dios mismo se encarnaría. El Creador entraría en su creación, el Eterno se sometería al tiempo, el infinito se limitaría a lo finito. Fue el cumplimiento de antiguas profecías, susurradas a lo largo de los siglos por los profetas de Israel. Isaías había escrito: «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros». Cuando José descubrió que María estaba embarazada, planeó divorciarse de ella en secreto para no exponerla a la vergüenza pública. Pero Dios tenía otros planes. Un ángel se le apareció en sueños. «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Y así comenzó el viaje.
Un decreto de César Augusto exigía que todos se empadronaran, cada uno en su pueblo. José, descendiente de David, tuvo que viajar de Nazaret a Belén, la ciudad de David. María, ya en avanzado estado de gestación, afrontó el arduo viaje en burro por un terreno accidentado y peligroso. Belén estaba abarrotado. Habían llegado multitudes para el censo. No había lugar en las posadas. Imaginen la desesperación de José mientras buscaba desesperadamente un lugar donde su esposa pudiera dar a luz. Casa tras casa, puerta tras puerta, la respuesta siempre era la misma: no hay lugar. Finalmente alguien se apiadó y ofreció un establo, un lugar donde los animales pudieran refugiarse. Y allí, entre el heno y los animales, rodeado del olor a estiércol y el sonido de ovejas y bueyes, nació el Rey de Reyes. El creador de las estrellas tuvo su primera cuna en un pesebre. Aquel que vestiría a los reyes de gloria fue envuelto en sencillos pañales, pero el cielo no pudo contener su alegría. En los campos alrededor de Belén, los pastores velaban sus rebaños por la noche. De repente, la gloria del Señor los envolvió con su resplandor y apareció un ángel. El terror se apoderó de los pastores, pero el ángel les dijo: «No teman, porque les traigo buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Y entonces, como si un solo ángel no fuera suficiente para anunciar la noticia, apareció una multitud celestial, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». El cielo había invadido la tierra. La eternidad había tocado el tiempo. Dios se había hecho hombre. Los pastores corrieron a Belén y encontraron exactamente lo que el ángel había dicho: María, José y el niño acostado en el pesebre. Se arrodillaron ante el niño, reconociendo en él algo divino, algo más allá de la comprensión humana, y salieron proclamando a todos lo que habían visto y oído. Pero la historia apenas comenzaba. En Oriente, unos sabios que estudiaban las estrellas, conocidos como magos, observaron un fenómeno celestial extraordinario. Una estrella sin igual había aparecido en el cielo. Conocían las antiguas profecías judías sobre un rey que nacería y gobernaría todas las naciones. Convencidos de que la estrella anunciaba este nacimiento, emprendieron un viaje que duraría meses. Imaginen la caravana atravesando desiertos abrasadores, enfrentándose a tormentas de arena, superando el peligro de bandidos y animales salvajes. ¿Qué impulsó a estos hombres a tal sacrificio? Llevaban tesoros, oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. Pero no de cualquier rey, el rey prometido, el Mesías tan esperado. Al llegar a Jerusalén, su pregunta conmocionó el palacio de Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Paranoico y cruel, Herodes fingió interés religioso, pero en secreto planeó matar al niño. Consultó a los escribas y sacerdotes, quienes citaron la profecía de Miqueas. Pero tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Los reyes magos fueron a Belén, y la estrella los guió milagrosamente hasta la casa donde estaba el niño. Al verlo, se postraron y lo adoraron. Ofrecieron sus tesoros: oro en reconocimiento a su realeza, incienso en reconocimiento a su divinidad, mirra en profecía de su muerte sacrificial. Advertidos en sueños de no regresar a Herodes, regresaron por otra ruta. La ira de Herodes fue terrible. Ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores.
El llanto de las madres resonó por los valles, cumpliendo la profecía de Jeremías sobre el llanto de Raquel por sus hijos. Pero José, advertido por un ángel, ya había huido con María y Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Cuando finalmente regresaron, se establecieron en Nazaret, un pueblo tan insignificante que no figuraba en los mapas importantes de la época. Y allí, en esa ciudad despreciada, creció el Hijo de Dios. Las manos que habían moldeado el universo aprendieron a tallar madera. Los pies, que un día caminarían sobre el agua, aprendieron a recorrer las polvorientas calles de Galilea. Los años de preparación. Se sabe poco sobre la infancia y la juventud de Jesús, pero lo que consta es significativo. A los 12 años, durante la fiesta de la Pascua en Jerusalén, Jesús desapareció. María y José, desesperados, lo buscaron durante 3 días hasta que lo encontraron en el templo, sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos quedaron asombrados por su inteligencia y sus respuestas. Cuando María lo reprendió diciendo: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te hemos buscado con ansias». Jesús respondió con palabras misteriosas: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que me es necesario estar en la casa de mi padre?». Fue la primera indicación registrada de su conciencia divina, de su misión única. Durante los siguientes 18 años, Jesús vivió en sumisión a sus padres terrenales, creciendo en sabiduría, estatura y favor ante Dios y los hombres. Trabajó como carpintero, manteniendo a su familia tras la probable muerte de José. Sus manos callosas conocían el peso del trabajo honesto. Su sudor se mezclaba con el polvo del taller. Era un hombre de verdad, que experimentaba todos los aspectos de la vida humana excepto el pecado. Mientras tanto, en el desierto de Judea, una voz comenzó a clamar: Juan el Bautista, el hijo milagroso de Zacarías e Isabel, nacido para ser el precursor del Mesías, comenzó su ministerio, vestido con pelo de camello. Alimentándose de langostas y miel silvestre, su mensaje fue directo y contundente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Multitudes acudían de toda la región para escucharlo. Fariseos y saduceos, soldados y recaudadores de impuestos, ricos y pobres, todos acudían al Jordán para ser bautizados y confesar sus pecados. Juan no temía confrontar el pecado, llamando a los líderes religiosos raza de víboras y exigiendo frutos dignos de arrepentimiento. Pero Juan sabía que solo estaba preparando el camino. Dijo a la multitud: «Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». El bautismo y el comienzo del ministerio. Fue entonces cuando Jesús, a los 30 años, dejó Nazaret y se dirigió al Jordán. Cuando Juan lo vio acercarse, ocurrió algo sobrenatural. El Espíritu le reveló a Juan quién era este hombre. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», exclamó. Cuando Jesús pidió ser bautizado, Juan se resistió. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús insistió: «Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». No era que Jesús necesitara arrepentirse de sus pecados, él nunca pecó, pero en su bautismo se identificó con la humanidad pecadora que vino a salvar. El momento en que Jesús emergió del agua marcó el comienzo de una nueva era. Los cielos se abrieron, literalmente se rasgaron, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y una voz del cielo, la voz del Padre, resonó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Allí se reveló la Trinidad,
el Hijo en las aguas, el Espíritu descendiendo, el Padre hablando. Fue la inauguración oficial del ministerio mesiánico. El carpintero de Nazaret estaba a punto de revelarse como el Salvador del mundo, pero antes de la gloria vino la prueba. Inmediatamente, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días y 40 noches, sin alimento. El Creador del universo experimentando la debilidad del hambre extrema. Y luego vino Satanás con sus tentaciones calculadas. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación de usar su poder divino para satisfacer necesidades físicas, tomar atajos, evitar el sufrimiento. Pero Jesús respondió con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás lo llevó a la cima del templo. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te levantarán, para que no tropieces con ninguna piedra. La tentación del espectáculo, de obligar a Dios a actuar, de buscar la gloria sin la cruz. Jesús respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, Satanás le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré si te postras y me adoras. La tentación suprema, obtener el reino sin sufrimiento, conquistar sin la cruz. Jesús lo reprendió definitivamente. Aléjate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Donde el primer Adán fracasó en el jardín, el segundo Adán triunfó en el desierto. La redención de la humanidad estaba en marcha. Los ángeles vinieron y lo ministraron. El Mesías había demostrado ser digno de su misión. Los primeros discípulos. Al regresar del desierto, Jesús comenzó a formar su equipo. No buscó seminarios religiosos ni escuelas rabínicas. Fue a las orillas del mar de Galilea, donde hombres sencillos se ganaban la vida con el sudor de su frente. Simón Pedro y su hermano Andrés estaban echando la red en el mar. Jesús los llamó, «Síganme y los haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, Santiago y Juan remendaban redes con su padre Zebedeo. Recibieron la llamada e inmediatamente dejaron la barca y a su padre para seguir a Jesús. ¿Qué poder había en ese llamado? ¿Qué autoridad emanaba de este hombre que hizo que pescadores experimentados abandonaran su seguridad económica para seguir a un rabino sin sinagoga? Era el poder de Dios mismo, el llamado irresistible de la gracia divina. Felipe fue el siguiente y trajo a Natanael, quien al principio se mostró escéptico. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero cuando Jesús demostró conocimiento sobrenatural sobre él, Natanael exclamó, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Mateo, el despreciado recaudador de impuestos, estaba en su puesto de recaudación de impuestos cuando Jesús pasó y simplemente le dijo, «Sígueme». Mateo se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Imagínense el escándalo, un rabino santo llamando a un traidor colaborador de Roma. Poco a poco se formó el grupo de los 12, Pedro, el impetuoso, Juan, el amado, Tomás, el inquisitivo, Judas Iscariote, el traidor. Hombres comunes con defectos extraordinarios, pero elegidos para cambiar el mundo. Los milagros comienzan. El primer milagro registrado ocurrió en Caná de Galilea durante una boda. María, la madre de Jesús, estaba presente y cuando se acabó el vino, una terrible humillación para los anfitriones, le dijo a Jesús, «No tienen vino». La respuesta de Jesús fue enigmática. «Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Mi hora aún no ha llegado». Pero María, con una fe inquebrantable, dijo a los sirvientes,
hagan lo que Él les diga. Había 6 tinajas de piedra, cada una con capacidad para 2 o 3 litros. Jesús dijo: «Llenen las tinajas de agua». Luego añadió: «Saquen un poco y llévenselo al maestresalas». El agua se había convertido en el mejor vino. El maestresala, ajeno al milagro, elogió al novio por guardar el mejor vino para el final. Esta primera señal reveló su gloria. El Creador que separó las aguas en Génesis ahora convirtió el agua en vino. El antiguo pacto de purificación ceremonial dio paso al nuevo pacto de alegría y celebración. La noticia se difundió. En 1900, Capernaum, un funcionario real, suplicó por la vida de su hijo moribundo. Jesús simplemente le dijo: «Vete, tu hijo vivirá». El hombre creyó y se fue. En el camino, unos sirvientes lo encontraron con la noticia de que el niño se había recuperado justo cuando Jesús habló. Un sábado, en la sinagoga de Capernaum, un hombre poseído por un espíritu inmundo gritó: «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús reprendió al espíritu: «Cállate, sal de él». Con un grito, el demonio salió, dejando a todos asombrados por la autoridad de su enseñanza. La casa de Pedro se convirtió en un centro de milagros. Su suegra ardía de fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre la dejó al instante. Ella se levantó y comenzó a servirles. Al atardecer, toda la ciudad se reunió en la puerta. Enfermos de todo tipo fueron traídos. Los paralíticos fueron llevados en camillas. Los ciegos fueron guiados por familiares. Los leprosos fueron mantenidos a distancia. Jesús los sanó a todos. Un leproso, violando todas las leyes de la pureza, se acercó y se arrodilló. «Señor, si quieres, puedes limpiarme». La lepra era más que una enfermedad. Era una sentencia de muerte social, la exclusión total. Jesús hizo lo impensable. Extendió la mano y tocó al intocable. «Quiero, sé limpio». Al instante, la lepra desapareció. En otra ocasión, 4 amigos trajeron a un paralítico. La casa estaba tan llena que no pudieron entrar. Decididos, subieron al tejado, hicieron una abertura y bajaron al hombre ante Jesús. Al ver su fe, Jesús dijo algo inesperado: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los escribas, en su corazón, lo acusaron de blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, conociendo sus pensamientos, los desafió. ¿Qué es más fácil? Decir: «Tus pecados te son perdonados», o decir: «Levántate y anda», para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se volvió hacia el paralítico y le dijo: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó de inmediato, tomó su camilla y se alejó, alabando a Dios. La multitud estaba asombrada. Habían visto muchos milagros, pero este era diferente. Jesús había demostrado la autoridad divina para perdonar pecados. El sermón que cambió el mundo. La multitud creció. Llegaba gente de toda Palestina y de otros lugares. Jesús subió a un monte, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Lo que siguió fue el discurso más revolucionario jamás pronunciado. El Sermón del Monte: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Cada bienaventuranza trastocó por completo los valores del mundo. Los pobres, no los ricos, son bienaventurados. Los que lloran serán consolados. Los mansos, no los poderosos, heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego vino la enseñanza radical sobre la ley. No penséis que he venido a abolir la ley ni los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y comenzó a revelar el verdadero espíritu de la ley, yendo más allá de la letra, al corazón. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano será reo de juicio. El problema no era solo el asesinato, sino la ira en el corazón. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La pureza debe comenzar en la mente y el corazón. Luego vino la enseñanza más radical de todas. Oísteis que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal. Al contrario, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan el bien a quienes los odian y oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Amar a los enemigos, bendecir a quienes maldicen, era contrario a toda lógica humana, a todo instinto de supervivencia. Pero Jesús explicó, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. La enseñanza continuó, abarcando la oración, el ayuno, la ansiedad y el juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Concluyó con la parábola de los dos cimientos. Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, pero la casa permaneció firme. Al terminar, la multitud se asombró de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No citaba a otros rabinos, no debatía interpretaciones, hablaba como quien tenía su propia autoridad, la autoridad divina. Parábolas del reino. Jesús era un maestro narrador. Mediante parábolas sencillas, reveló las verdades más profundas del reino de Dios. Sentado en una barca, mientras la multitud se congregaba en la orilla, comenzó. Un sembrador salió a sembrar. Describió cómo algunas semillas cayeron junto al camino y se las comieron los pájaros. Otras cayeron en terreno pedregoso, brotaron rápidamente, pero se marchitaron al sol por falta de raíces. Algunas cayeron entre espinos y se ahogaron, pero otras cayeron en buena tierra y dieron fruto, unas a 30, otras a 60 y otras al 100 por uno. Más tarde explicó a sus discípulos, la semilla es la palabra de Dios. Diferentes tipos de tierra representan diferentes corazones. Algunos oyen, pero Satanás inmediatamente les roba la palabra. Otros la reciben con alegría, pero no tienen raíz. En la tribulación se apartan. Otros se ven ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Pero hay quienes, con un corazón bueno y recto, se aferran a la palabra y dan fruto con perseverancia. La parábola del hijo pródigo conmovió a los corazones más duros. Un hijo pidió su herencia por adelantado, lo que equivalía a desear la muerte de su padre.
Se fue a una tierra lejana y lo malgastó todo viviendo una vida desenfrenada. Cuando llegó la hambruna, terminó alimentando cerdos, queriendo comer su alimento. Cuando volvió en sí, decidió regresar. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero su padre, que lo esperaba todos los días, lo vio de lejos. Movido por la compasión, corrió, lo abrazó y lo besó. Antes de que su hijo pudiera terminar el discurso, ensayado, el padre ordenó: Saquen la mejor túnica, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Saquen el becerro cebado y mátenlo. Comamos y celebremos, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Era la imagen perfecta del amor de Dios por los pecadores arrepentidos. No importa cuán lejos hayan llegado, cuán bajo hayan caído, el Padre los espera con los brazos abiertos. Enfrentamientos con los religiosos. No todos se asombraron de Jesús. Los líderes religiosos, fariseos, saduceos, escribas, vieron en él una amenaza a su poder e influencia. Cada milagro aumentaba su popularidad entre el pueblo y su impopularidad entre los líderes. El conflicto se intensificó cuando Jesús sanó en sábado. Un hombre con una mano seca estaba en la sinagoga. Los fariseos observaban para ver si Jesús lo sanaría en sábado para poder acusarlo. Jesús, conociendo sus pensamientos, llamó al hombre: «Levántate y acércate». Entonces preguntó: ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o matar? Guardaron silencio. Jesús miró a su alrededor indignado, dolido por la dureza de sus corazones. «Extiende la mano», ordenó. El hombre obedeció, y su mano quedó completamente restaurada. Los fariseos salieron inmediatamente y comenzaron a planear cómo matarlo. Imagínense, líderes religiosos planeando un asesinato porque alguien sanó en un día santo. En otra ocasión, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La ley exigía que la apedrearan. Era una trampa. Si Jesús la perdonaba, quebrantaría la ley de Moisés. Si la mandaba apedrear, perdería su reputación de misericordioso. Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Siguieron intentándolo. Finalmente se levantó y dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». Y volvió a escribir en el suelo. Uno a uno, empezando por el mayor, todos se fueron. Jesús se quedó solo con la mujer. «Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado?» «Nadie, Señor». «Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más». Los fariseos se enorgullecían de su presunción. Cumplían meticulosamente cientos de reglas, incluso diezmaban la menta y el comino. Pero Jesús los desenmascaró. «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Guías ciegos, coláis el mosquito y os tragáis el camello». Se preocupaban por nimiedades, descuidando la justicia, la misericordia y la fe. Limpiaron el exterior de la copa, mientras que el interior estaba lleno de avaricia e intemperancia. Poder sobre la naturaleza. Una tarde, tras un agotador día de enseñanza, Jesús dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado del lago». Subieron a la barca y partieron. Jesús, exhausto, se durmió sobre un cojín en la popa. De repente, se desató una terrible tormenta. El mar de Galilea era conocido por sus repentinas y violentas tormentas. Las olas cubrieron la barca. Pescadores, experimentados como Pedro y Juan, que habían resistido muchas tormentas, estaban aterrorizados.
La muerte parecía inminente y Jesús dormía plácidamente. Desesperados lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: «Calla, enmudece». Al instante cesó el viento y se hizo una gran calma. Se volvió hacia los discípulos y les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?» Pero ellos, llenos de gran temor, se decían unos a otros: «¿Qué clase de hombre es este que hasta el viento y el mar le obedecen?» En otra ocasión, después de alimentar a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, un milagro que demostró su poder creador, Jesús envió a sus discípulos a través del mar mientras él subía a la montaña a orar. Durante la 4ª vigilia de la noche, con la barca en medio del mar, sacudida por las olas, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos se aterrorizaron. «Es un fantasma», y gritaron de miedo. Pero Jesús dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro, siempre impetuoso, dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano y lo sujetó. «Hombre de poca fe», le dijo, «¿por qué dudaste?» Al subir a la barca, el viento cesó. Los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». La última semana, todo se concretó en esa última semana en Jerusalén. Jesús sabía exactamente lo que le aguardaba. Les había dicho a sus discípulos varias veces: «El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará». El domingo antes de Pascua, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Envió a 2 discípulos a buscar un burrito que encontraron atado. Fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías: «Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado en un asno». La multitud, a muchos de los cuales había alimentado y sanado, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de palmera. Gritaban: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Toda la ciudad estaba alborotada. «¿Quién es?», preguntaban. «Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea», respondía la multitud. Los fariseos, al ver su impotencia ante la popularidad de Jesús, se decían entre sí: «Ven que no consiguen nada. Miren, el mundo entero lo persigue». Pero cuando Jesús vio la ciudad, lloró por ella. Vio más allá de la celebración momentánea. Vio la destrucción que vendría en el año 70 d.C., cuando los romanos arrasarían Jerusalén. «Oh, si tú también conocieras, al menos en este día, lo que te da paz, pero ahora está oculto a tus ojos». Al entrar al templo, Jesús encontró lo que se había convertido en un mercado. Los cambistas explotaban a los peregrinos. Los vendedores de palomas cobraban precios exorbitantes a los pobres. La casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones. La santa indignación se apoderó de Jesús. Haciendo un látigo con cuerdas, expulsó a todos del templo junto con las ovejas y el ganado. Derramó el dinero de los cambistas y volcó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. Dejen de hacer de la casa de mi padre una casa de negocios». Los líderes religiosos estaban furiosos, pero impotentes.
La gente estaba asombrada por su enseñanza. Los niños cantaban en el templo, «Hosanna al Hijo de David». Cuando los principales sacerdotes y los escribas se quejaron, Jesús respondió, ¿nunca han leído de la boca de los niños y de los que maman has perfeccionado la alabanza? Durante esa semana, los enfrentamientos se intensificaron. Fariseos y herodianos intentaron tenderle una trampa con alguna palabra. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Si decía que sí, perdería el apoyo del pueblo que odiaba los impuestos romanos. Si decía que no, sería acusado de sedición. Jesús pidió una moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, respondieron. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quedaron asombrados por su respuesta, lo dejaron y se fueron. Los saduceos, que no creían en la resurrección, llegaron con una pregunta capciosa sobre una mujer que tenía 7 maridos. Jesús los reprendió. Están en un error, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y demostró la resurrección citando a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La última cena. El jueves por la noche, Jesús se reunió con los 12 en el aposento alto para celebrar la Pascua. Pero esta no sería una Pascua cualquiera, sería la instauración de un nuevo pacto, sellado con su propia sangre. Antes de cenar, Jesús hizo algo que impactó a los discípulos. Se levantó, se quitó la ropa, tomó una toalla y se la ciñó. Echó agua en una palangana y comenzó a lavarles los pies a los discípulos, una tarea reservada para los esclavos más humildes. Pedro protestó. «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Jesús respondió, «Lo que yo hago, tú no lo sabes ahora, pero lo sabrás más tarde». Pedro insistió, «Jamás me lavarás los pies». Jesús fue firme. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Pedro, con su característico ímpetu, exclamó, «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Después de lavarles los pies a todos, incluido a Judas, el traidor, Jesús explicó, «Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros». Durante la cena, Jesús se conmovió profundamente y declaró, «Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar». Los discípulos se miraron entre sí sin saber a quién se refería. Uno tras otro preguntaron, «¿Soy yo, Señor?» Juan, reclinado junto a Jesús, preguntó en voz baja quién era. Jesús respondió, «Es aquel a quien le dé el pedazo de pan que he mojado». Mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote. En ese momento, Satanás entró en Judas. Jesús le dijo, «Lo que estás haciendo, hazlo pronto». Judas salió inmediatamente. Y era de noche, no solo física, sino espiritualmente. Entonces Jesús tomó pan y tras dar gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen, coman, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria mía». De la misma manera, tomó la copa después de cenar, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama por ustedes». Entonces comenzó a preparar a sus discípulos para su partida. «Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, también vosotros debéis amaros los unos a los otros». Pedro protestó que seguiría a Jesús hasta la muerte. Jesús profetizó, «De cierto te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Pedro insistió,
aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Getsemaní, la agonía. Después de cenar, fueron al monte de los olivos, al huerto llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mi alma está sumamente triste hasta la muerte, confesó. Quédense aquí y velen conmigo. Se alejó un poco, cayó rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. La agonía de Jesús en Getsemaní revela la profundidad de su sufrimiento. No solo le aguardaba el dolor físico, sino la carga espiritual de cargar con los pecados de toda la humanidad. El Santo sería hecho pecado, el Hijo sería separado del Padre. Regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo. ¿No pudieron velar conmigo ni una hora?, los reprendió con dulzura. Volvió a orar por segunda vez. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lucas registra que un ángel se le apareció para fortalecerlo. En agonía oró con más intensidad y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían al suelo. Una rara afección médica llamada hematidrosis, causada por estrés emocional extremo. Por tercera vez oró con las mismas palabras. La batalla estaba ganada. La sumisión era completa. Volvió a sus discípulos: duerman y descansen. Miren, la hora está cerca, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Miren, el que me traiciona está cerca. La traición y la prisión. Mientras aún hablaba, Judas llegó con una gran multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos. La señal acordada fue un beso, el saludo común entre rabino y discípulo, pervertido en señal de traición. «Saludos, rabí», dijo Judas besándolo. Jesús le respondió: «Amigo, ¿por qué has venido?». Y luego dijo: «Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre». Al acercarse los soldados, Jesús preguntó: «¿A quién buscan?». «A Jesús de Nazaret», respondieron. «Yo soy», dijo Jesús. Ante estas palabras, el divino «Yo soy», todos retrocedieron y cayeron al suelo. El poder divino se manifestó incluso en su arresto. Pedro, intentando defender a su maestro, desenvainó su espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Jesús lo reprendió: «Guarda tu espada, porque todo el que tome la espada, a espada perecerá. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles?» Tocó la oreja de Malco y la sanó. Su último milagro antes de la cruz, un acto de misericordia hacia un enemigo. Luego dijo a la multitud: «¿Han salido como contra un ladrón, con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con ustedes en el templo enseñando, y no me prendieron. Pero todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Un joven, muchos creen que era Marcos, lo siguió, envuelto en una sábana. Cuando intentaron arrestarlo, tiró la sábana a un lado y huyó desnudo. Jesús fue abandonado por todos. Los juicios injustos. Primero llevaron a Jesús ante Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y logró entrar en el patio del sumo sacerdote. Allí, calentándose junto al fuego con los sirvientes y los guardias, comenzó su noche de negación. Una criada lo reconoció: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pedro lo negó delante de todos: «No sé de qué hablas». Salió al pórtico y cantó el gallo. Otra criada lo vio y dijo a los presentes: «Este hombre también estaba con Jesús de Nazaret».
Pedro lo negó con juramento: «No conozco a ese hombre». Al cabo de un rato, los que estaban allí dijeron: «Sin duda eres uno de ellos, pues tu habla te delata». Pedro empezó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». Enseguida el gallo cantó por segunda vez. En ese momento, Jesús, mientras lo llevaban a través del patio, se giró y miró a Pedro. Esa mirada, no de condenación, sino de amor y tristeza, le partió el corazón. Recordando las palabras de Jesús, salió y lloró amargamente. Mientras, en tanto, el juicio continuaba. Todo el Sanedrín buscaba falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraron. Se presentaron muchos falsos testigos, pero sus testimonios no concordaban. Finalmente, Caifás, frustrado, se levantó y preguntó directamente: «Te conjuro por el Dios viviente, dinos si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Esta era la pregunta crucial. Bajo juramento, Jesús no podía permanecer callado. «Tú lo has dicho», respondió Jesús. «Pero yo les digo que de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Caifás se rasgó las vestiduras, un gesto dramático prohibido al sumo sacerdote, y exclamó: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Mira, ya has oído la blasfemia. ¿Qué te parece?». Todos respondieron: «Es digno de muerte». Entonces comenzaron los insultos. Le escupieron en la cara, les vendaron los ojos y le dieron puñetazos diciendo: «Adivina, Cristo, quién te golpeó». Los guardias lo abofetearon. El Creador del universo se sometió a los insultos de sus criaturas. Al amanecer, llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, pues no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte. Judas, al ver que Jesús había sido condenado, sintió un profundo remordimiento. Intentó devolver las 30 piezas de plata. «He pecado entregando sangre inocente». Los sacerdotes respondieron fríamente: «¿Qué nos importa a nosotros? Es asunto vuestro». Judas arrojó las monedas al templo y fue a ahorcarse. Los sacerdotes, escrupulosos con el dinero de sangre, pero no con la sangre inocente, usaron las monedas para comprar el campo del alfarero para el entierro de extranjeros, cumpliendo así otra profecía. Ante Pilato, los cargos cambiaron. No mencionaron la blasfemia, algo que a un romano no le habría importado. Acusaron a Jesús de pervertir a la nación, prohibir el pago de impuestos al César y proclamarse rey. Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo». «¿Entonces eres rey?», insistió Pilato. «Tú dices que soy rey», respondió Jesús. «Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». «¿Qué es la verdad?», preguntó Pilato. La ironía suprema, pues la verdad misma encarnada estaba ante él. Salió y les dijo a los judíos: «No encuentro en él ningún delito». Cuando Pilato supo que Jesús era Galileo, lo envió a Herodes, quien se encontraba en Jerusalén. Herodes, lleno de alegría, esperaba ver algún milagro. Interrogó a Jesús con muchas preguntas, pero Jesús no le dio respuesta. Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio, lo vistieron con una túnica resplandeciente para burlarse y lo enviaron de vuelta a Pilato. Pilato intentó liberarlo. Era costumbre liberar a un preso en la Pascua. «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la liberación de Barrabás, un asesino y rebelde. «¿Qué
«Haré entonces con Jesús, llamado el Cristo», preguntó Pilato. «Sea crucificado», gritaron. «¿Qué mal ha hecho?», insistió Pilato. Gritaron aún más fuerte: «Sea crucificado». La esposa de Pilato le mandó decir: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su culpa». Pero la presión era grande. Los líderes amenazaron: «Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César». Pilato mandó azotar a Jesús, esperando que esto satisficiera a la multitud. Los soldados romanos fueron brutales. Tras la flagelación, que le dejó la espalda en carne viva, tejieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Lo vistieron con un manto púrpura y se arrodillaron en señal de burla. «¡Salve, rey de los judíos!», le escupieron y le golpearon la cabeza con una caña. Pilato presentó a Jesús ensangrentado a la multitud. «Mirad al hombre». Esperaba despertar compasión, pero gritaron aún más fuerte: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Finalmente, Pilato se lavó las manos ante la multitud. «Soy inocente de la sangre de este justo». El pueblo respondió con palabras terribles: «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pilato soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que fuera crucificado. A vía dolorosa despojaron a Jesús de su manto púrpura y lo vistieron con su propia ropa. Colocaron la pesada cruz, o al menos la viga horizontal, sobre sus hombros desgarrados. Comenzó la marcha de la muerte por las calles de Jerusalén. Cada paso era una agonía. La pérdida de sangre por la flagelación lo había debilitado. La corona de espinas le atravesaba la frente. El peso de la cruz sobre su espalda magullada era insoportable. Varias veces cayó bajo su peso. Los soldados, temiendo que muriera antes de llegar al lugar de la ejecución, obligaron a Simón de Cirene, que venía del campo, a cargar la cruz. Sin darse cuenta, Simón se convirtió en partícipe de la redención, cargando literalmente la cruz de Cristo. Una gran multitud lo seguía, incluyendo mujeres que se golpeaban el pecho y gemían. Jesús, incluso en su extremo sufrimiento, se dirigió a ellas: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos». Predijo la destrucción que sobrevendría a Jerusalén dentro de una generación. La crucifixión. Llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera. Le ofrecieron a Jesús vino mezclado con bilis, una mezcla que aliviaría un poco el dolor. Él lo probó, pero se negó. Bebería la copa del sufrimiento hasta las heces. A las 9 de la mañana pusieron a Jesús en la cruz. Extendieron sus brazos y clavaron sus muñecas, clavaron sus pies. Luego levantaron la cruz y la fijaron en su lugar. La profecía de David en el Salmo 22 se cumplió literalmente: «Me horadaron las manos y los pies». A la derecha y a la izquierda crucificaron a 2 ladrones, cumpliendo la profecía. Fue contado entre los transgresores. Pilato ordenó que se colocara en la cruz una inscripción en hebreo, griego y latín: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». Los sumos sacerdotes protestaron: «No escriban Rey de los Judíos, sino que dijo: soy Rey de los Judíos». Pilato fue inflexible: «Lo que he escrito, he escrito». Los soldados repartieron sus ropas y echaron suertes por su túnica, cumpliendo otra profecía. Se sentaron y lo vieron morir, como si fuera un espectáculo. Y entonces Jesús habló. Sus primeras palabras desde la cruz fueron impactantes: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En medio de la injusticia y la crueldad, ofreció perdón. Intercedió por quienes lo crucificaban. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza. «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz».
Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de él. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. ¿Acaso es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y creeremos. En él confió en Dios. Líbralo ahora si lo amas. Uno de los ladrones incluso lo insultó, diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro ladrón lo reprendió, diciendo: ¿ni siquiera temes a Dios estando bajo la misma condenación? Nosotros en verdad estamos justamente complacidos, pues recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces se volvió hacia Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. La respuesta de Jesús fue inmediata y gloriosa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón moribundo se convirtió en el primero en entrar al reino a través de la cruz. Junto a la cruz estaban María, la madre de Jesús, María Magdalena, María, la esposa de Cleofás, y Juan, el discípulo amado. Cuando Jesús vio a su madre y a Juan, dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan: ahí tienes a tu madre. Incluso en la cruz se preocupó por el bienestar de su madre. Al mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra hasta las 3. El sol se negó a iluminar el crimen cósmico. La creación gimió al morir el Creador. Alrededor de las 3, Jesús exclamó con voz potente: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el grito de angustia del Salmo 22, pero infinitamente más profundo. En ese momento, cargando con los pecados del mundo, experimentó la separación del Padre que causa el pecado. Entonces, sabiendo que todo había terminado, dijo: tengo sed. Empaparon una esponja en vinagre, la pusieron sobre un hisopo y se la acercaron a la boca. Este fue el cumplimiento de la última profecía sobre sus sufrimientos. Cuando Jesús tomó el vinagre, declaró: consumado es. No fue el grito de derrota de una víctima, sino el grito de victoria de un conquistador. La obra de redención estaba completa. El precio había sido pagado, la victoria había sido ganada. Y entonces, con gran voz, Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. No le arrebataron la vida, la entregó voluntariamente. En ese momento, el velo del templo, esa gruesa cortina que separaba el lugar santísimo, se rasgó en dos de arriba abajo. El camino hacia Dios se abrió, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, toda la creación reaccionó a la muerte del Creador. El centurión romano, endurecido por muchas ejecuciones, viendo cómo moría Jesús, exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Como era víspera del sábado y los cuerpos no podían permanecer en la cruz, los soldados les quebraron las piernas a los dos ladrones para acelerar su muerte. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Un soldado le atravesó el costado con una lanza e inmediatamente brotó sangre y agua, evidencia médica de muerte real. José de Arimatea, miembro del Sanedrín pero discípulo secreto de Jesús, tuvo el valor de pedirle el cuerpo a Pilato. Con Nicodemo, quien trajo unas 100 libras de mirra y aloe, envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos con las especias aromáticas y lo depositaron en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, que José había preparado para sí mismo. Rodaron una gran piedra a la entrada del sepulcro y se marcharon. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Los líderes religiosos, recordando que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día, pidieron a Pilato que asegurara el sepulcro.
Pilato se lo concedió a los soldados y estos sellaron la piedra. Parecía el fin. El Mesías había muerto. Las esperanzas estaban sepultadas. Los discípulos estaban dispersos y atemorizados. Satanás parecía haber triunfado. Pero era viernes, se acercaba el domingo. El sábado transcurrió en un silencio angustioso. Los discípulos se escondieron, encerrados por miedo a los judíos. Pedro cargó con la amarga culpa de su triple negación. Las mujeres prepararon especias y ungüentos, llorando por el maestro muerto. Pero algo estaba sucediendo en el mundo invisible. La muerte no pudo retener al autor de la vida. La tumba no pudo aprisionar a aquel que dijo: «Yo soy la resurrección y la vida». Las fuerzas de la oscuridad temblaron, pues su aparente victoria estaba a punto de convertirse en su derrota definitiva. En esa tumba sellada, el mayor milagro de la historia estaba a punto de ocurrir. Ese cuerpo desgarrado y sin vida sería el primero en experimentar una gloriosa resurrección. La muerte sería derrotada, el pecado sería vencido. La puerta a la eternidad se abriría de par en par. ¿Qué convirtió a pescadores cobardes en valientes mártires? ¿Qué impulsó a hombres que huyeron del arresto a proclamar sin miedo el mensaje por las calles de Jerusalén? ¿Qué cambió el día de Midway, el culto del sábado al domingo? ¿Qué llevó a miles de judíos devotos a adorar a un hombre crucificado como Dios? La respuesta a todas estas preguntas reside en lo que ocurrió aquella mañana de domingo. El acontecimiento que dividió la historia, la noticia que aún resuena a través de los siglos, la verdad que ofrece esperanza a todo corazón humano. Prepárense, lo que sigue no es solo el clímax de esta historia, es el fundamento de toda esperanza humana, la garantía de la vida eterna, la prueba definitiva de que Jesús es quien dijo ser. Si has estado buscando el sentido de la vida, si has luchado con la culpa y la vergüenza, si has tenido miedo a la muerte, si has anhelado algo más, la respuesta está en lo que ocurrió en esa tumba vacía. Esta es la noticia que el mundo necesita desesperadamente escuchar. Domingo de Resurrección. Todavía estaba oscuro cuando María Magdalena y las otras mujeres se dirigieron al sepulcro. Llevaban especias aromáticas para completar el apresurado entierro del viernes. Durante Pentecost, el camino se preguntaban: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Era demasiado pesada para moverla, pero al llegar se encontraron con una escena inimaginable. La piedra había sido removida. El sello romano estaba roto. Los guardias habían desaparecido. María Magdalena corrió inmediatamente a avisarles a Pedro y a Juan. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Las otras mujeres entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido de blanco sentado a la derecha. El terror se apoderó de ellas, pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Este es el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes.